Buenos días, soy la doctora Fabiana Cipollini. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de mastitis correspondiente al módulo 2 de las enfermedades bacterianas en los rumiantes. Tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a desarrollar esta enfermedad, que es la mastitis, que está muy ligada a la producción lechera, ¿no es cierto? Y que también está muy ligada a la profesión veterinaria, a todos los cuidados y las medidas que se tienen que realizar para evitar la presencia de esta enfermedad. Esta enfermedad está localizada generalmente se encuentra formando parte de una de las principales causas de pérdidas de producción láctea en la región donde es más importante esta producción lechera en la Argentina, que son las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampas, que son las principales cuencas, ¿sí? Y después hay cuencas menores en otras provincias como Tucumán, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Que la estructura primaria de los tambos en la Argentina era alto número de tambos distribuidos en distintos lugares y que la industria procesadora estaba estratificada en pocas grandes empresas y en varias centenares de pequeñas y medianas empresas. En realidad, la producción nacional de leche tuvo un crecimiento sostenido en los últimos años, donde podemos decir que entre el año 2015 la producción anual fue de 11.314.000 litros de leche y que eso fue decayendo teniendo en cuenta las crisis del sector, ¿no es cierto? Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta para poder relacionarlo con la enfermedad que vamos a tocar hoy, que el aumento de la producción en los últimos 15 años se vio acompañado por una disminución del número de tambos y un incremento de la productividad del sector, que fue de 15 litros vaca año entre el año 2001 al 2004, alcanzando los 19 litros vaca día, digamos, entre el año 2012 al 2013, implicando un incremento del 22,7. Esto significa que aumentó la producción en cuanto se intensificó más el sector, ¿no? Donde también podemos ver que la cantidad de vacas promedio de un tambo era de 66 vacas, pasó a tener 161 vacas, o sea, disminuyó la cantidad de tambos que existían en el país, pero a su vez se incrementó la cantidad de animales por tambo, especializándose más y ejerciendo una intensificación importante a nivel de la producción. Con lo cual, nosotros estamos, de acuerdo a las condiciones genéticas, ambientales, intensificando una producción, ¿sí?, donde originalmente una vaca no producía más de 5 a 10, 15 litros y lo que está produciendo hoy, que estamos hablando de 19, 20, 25 litros por vaca en los tambos más tecnificados. Con lo cual estamos haciendo una presión muy importante a nivel de las mismas, de la usina láctea. Y es allí la importancia de que a los veterinarios que les interese trabajar en esta área, la permanente actualización de los contenidos. Para comprender
cómo se producen las mastitis, es necesario que recordemos cómo es la fisiología de la glándula mamaria, de la estructura de la glándula y la bajada de la leche. Decimos que es una glándula que está dividida en cuartos, que un cuarto es independiente de cada uno, o sea, cada uno son independientes, que es importante que recordemos, como ven en esa imagen, que la glándula mamaria está muy inervada, ¿sí? A nivel del pezón, ¿no es cierto?, que es lo que va a producir el estímulo cuando el ternero empieza a mamar. Ese estímulo, esa sensación va a hacer que se libere una hormona, ¿sí?, que es la que va a producir la bajada de la leche. Por eso es importante la estimulación, que es la hormona, es la oxitocina, que hace que baje la leche, y que es muy importante que tengamos en cuenta que ese estímulo tiene un periodo de duración en sangre, con lo cual no debemos extender ese periodo, que va desde 10 generalmente a 15 minutos, porque una vez que pasa ese tiempo desaparece de sangre y podemos producir un sobreordeñe, que vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? Es muy importante que no alteremos el normal funcionamiento o el orden en el cual se produce el ordeñe, porque si el animal se asusta, hay un ruido extraño, una voz extraña, se libera inmediatamente en sangre otra hormona, que es la adrenalina, con lo cual interrumpe a esta hormona y no se sigue bajando la leche, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de tambos que son tecnificados, donde se colocan las ordeñadoras. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que recordar? Que la estructura de la glándula es muy importante recordar que nosotros vamos a estudiar. Generalmente cuando vemos la conformación de la glándula tenemos que ver el tamaño de los pezones, cómo está inserta la glándula, lo vamos a ver más adelante, como uno de los factores que pueden llegar a predisponer a mastitis. Justamente que tenga una buena, que tenga, o sea, para producir leche, acuérdense que tiene que pasar sangre, ¿no es cierto?, que la sangre tiene que estar dada por la arteria y la vena. Cuanto más litros de leche se produce, tiene que ver cuanto también la mayor capacidad que tiene el animal de consumir agua. Todos esos factores son a tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando de la mastitis, ¿no es cierto? Otra cosa que tenemos que recordar, que el canal del pezón vamos a tener dos esfínter, un esfínter externo, que es el que está en contacto ya con la piel, y un esfínter interno, que es por donde desemboca, digamos, los distintos conductos. En líneas generales tenemos que recordar que el alveolo es la estructura funcional, la que va a producir la leche, con lo cual tenemos que recordar que una vez que se inflama o se destruye alguna de estas células, van a dejar de producir leche y van a ser reemplazadas por tejido cicatrizal, por tejido conectivo, y esto es lo que nos va a llevar después a lo que denominamos las mastitis de origen crónico. Continuando con lo que es la definición de esta enfermedad, vamos a decir que es la inflamación de la glándula mamaria, que puede ser de origen infeccioso o no infeccioso, y que se va a caracterizar por producir trastornos anatómicos, como así también alteración en el proceso de la secreción. Vamos a estudiar más adelante que es una enfermedad multifactorial,
que la sola presencia del agente infeccioso generalmente no es lo que va a producir esta mastitis, que hay también mastitis de origen ambiental, y que necesitamos que se den varios factores para que se pueda justamente desarrollar esta patología. Con respecto a la etiología de las mastitis, podemos decir que es muy diversa. Vamos a tener agentes infecciosos que se van a ubicar en la glándula mamaria, otros que van a estar en la piel y otros que van a ser por infecciones que no son específicas de la glándula mamaria, como pueden ser el caso de enfermedades que ustedes ya vieron, como brucelosis, como tuberculosis, como leptospirosis. En realidad, si tuviéramos que nombrar a un agente patógeno más importante dentro de la etiología y más difíciles de combatir, es el Staphylococcus aureus, como ven en esa imagen donde representa el 63% de las causas de mastitis. Después vemos que continúan los que son los Streptococcus, lo que puede ser Escherichia coli, lo que pueden ser micoplasmas. Es muy variada la cantidad de gérmenes que pueden interactuar en produciendo esta mastitis. Por eso es importante que nosotros clasifiquemos a los agentes en patógenos contagiosos, como es el Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalactiae y el micoplasma, ¿sí? Que sí o sí necesitan estar en la glándula mamaria, y lo que son los patógenos ambientales, que es el Streptococcus boveris y los coliformes, que en realidad, teniendo en cuenta medidas de manejo del punto de vista de higiene sanitarias, como vamos a ver, se puede controlar la enfermedad. Pero aquellos que sí o sí dependen de la infección intramamaria, es muy difícil la erradicación, como vamos a ver más adelante. Hay una serie de imágenes para ver cómo se observan al microscopio, ¿no es cierto?, tanto los Staphylococcus como los gérmenes coliformes. En referencia a la epidemiología de esta enfermedad, tenemos que decir que las mastitis son una de las limitantes más importantes de la producción lechera en todo el mundo, como lo habíamos nombrado al comienzo. Se estima que causa una merma del 10 al 11% en el rendimiento anual debido a la menor producción de leche, a los mayores costos por el descarte de los animales, al costo de antibióticos, a la leche descartada por tratamientos y al costo por servicios veterinarios y trabajos extras. En la Argentina, en la década del 70, se estimaron pérdidas anuales por menor producción de 115 millones de dólares y en los 80 estas pérdidas se calcularon en más de 220 millones al año. Estas son fuentes del ALMAST para el año 1893. Lo que sí tenemos que recordar que la multietiología de la mastitis y la ubicuidad de algunos microorganismos en el ambiente hacen imposible erradicar la enfermedad, pero se dispone de técnicas aplicadas en forma conjunta que aseguran su control. Y es allí donde es importante que nosotros tengamos en cuenta esta tríada epidemiológica que siempre nombramos en las enfermedades infecciosas. Nosotros decíamos que la característica de los gérmenes, las acciones patológicas, la frecuencia, la capacidad infectiva, dependiendo de qué tipo de germen iba a ser, influía sobre el huésped, que es la vaca, que es muy importante que esta vaca en qué momento de la lactancia está. Ustedes recordarán que la lactancia se divide en 3 periodos, primero, segundo y tercero, que también es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de la etapa de la lactancia, que
es de vital importancia el secado de la glándula. ¿Por qué? Porque esa glándula tiene que hacer una involución mamaria. Es necesario que exista un periodo de secado de entre 40 a 60 días para que en ese tiempo se produzca una involución, como decíamos, de la glándula y se recupere para el próximo ciclo, teniendo en cuenta que esta vaca ya está preñada y que la vamos a secar antes del parto. ¿Por qué? Porque es importante que en este momento deje de producir leche, y este es el momento justamente que donde no hay eliminación de la leche, y es el lugar donde se producen generalmente las infecciones intramamarias, donde es importante que la neolactogénesis, que es el periodo de transición en el cual la función de síntesis y acumulación del calostro, tiene que empezar a producir calostro, que esto comienza de 10 a 15 días preparto, donde se prepara esta glándula, donde es importante el sistema inmune, la cantidad de células que estén presentes, la concentración de inmunoglobulina, todo para darle mayor protección a este ternero. Entonces, durante este tiempo es importante que nosotros podamos secar a la glándula, y lo hagamos, como vamos a ver más adelante, con una terapia de antibióticos. Es importante también la defensa natural congénita del animal. ¿Sí? Vamos a estudiar también como consideración a tener en cuenta líneas genéticas resistentes a mastitis, que es una nueva línea que se está buscando desarrollar, y la predisposición que haya a producir esta afección por el tipo de glándula, cómo está inserta la glándula, si es muy pendular, la forma de los pezones, lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas estas características son inherentes al huésped, que en este caso estamos hablando de la vaca. También vamos a tener en cuenta el medio ambiente, cuáles son las medidas de manejo, cómo concurren estas vacas. Tengan en cuenta que el ordeñe generalmente se produce 2 veces en el día en los tambos más tecnificados, cómo se dirige el ambiente donde se encuentra, las condiciones en el que está el animal, que no haya lesiones a nivel del pezón, la misma extracción de la leche, que la máquina de ordeñe funcione correctamente, que haya una higiene, que esté limpio, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, ¿no es cierto? Que si estamos en una zona del trópico, que haya la suficiente sombra en los animales, que se estresan mucho, y en el caso del frío las condiciones medioambientales también, y el efecto del hombre en cuanto al manejo que tiene en forma directa con estos animales. Todas estas cuestiones, este medio ambiente produce un estrés que, al estar en contacto con ese germen que está en el ambiente, se produce el riesgo de la infección, produciendo estas mastitis. Entonces, continuando con la epidemiología, vamos a decir que existen factores predisponentes, como son la falta de higiene en la sala de ordeño, ordeñadora y en los recipientes. Después vamos a ver algunas imágenes. Los corrales, que generalmente son de tierra, teniendo en cuenta lo que es el clima, ¿no es cierto?, de que si llueve mucho, el barro que se genera, o todo lo contrario cuando hay seca, como es en este caso, en esta época, en este momento. Las manos sucias del ordeñador, en la higiene que se debe tener, el uso indebido de maneas, la mala práctica que se puede hacer del ordeño manual, lesionando los pezones,
y resumiendo en el mal manejo de los animales. Entonces, en estas imágenes vamos a mostrar cómo desde una ubre enferma pasamos los gérmenes hacia una ubre sana. ¿De qué manera? Puede ser por la máquina del ordeñe que no funcione correctamente, que no se desinfecte, que no se limpie entre un animal y el otro, que no se la lave. Las manos del ordeñador, que no haya una higiene, que no estén limpias, y los trapos que debemos utilizar para secar la ubre, como vamos a ver después en la rutina del ordeño, que deben ser individuales y que los debemos eliminar para no contagiar de un animal hacia otro. Esta es otra imagen donde se sigue explicando cuál es la epidemiología de la enfermedad, donde dice que 3 son las principales rutas de transmisión bacteriana durante el ordeño. Una puede ser entre ordeños, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente tenemos que tener en cuenta que una vez que se abre el esfínter, ese esfínter queda abierto, es por eso que se necesita sellar los pezones. Si no sellamos los pezones, cuando el animal va al ambiente, se acuesta, hay restos de materia fecal, las camas pueden estar contaminadas, puede haber, la tierra, el agua, todos pueden ser formas de contagio y que está teniendo la puerta de entrada abierta, que es el esfínter del pezón, luego del ordeñe. Es muy importante por eso la desinfección de los mismos. Durante el ordeño, ¿en qué momento se puede infectar? Porque justamente decíamos que cuando se coloca la ordeñadora, si no entra correctamente el racimo, no abraza las pezoneras como debe ser el pezón, hay una entrada de aire y hay un reflujo, lastima, y de esa manera puede producir una entrada porque ya está abierto el canal del pezón por el estímulo. Y de esa manera puede contagiar de un cuarto infectado o una lesión que haya en uno de los cuartos hacia otro cuarto a través de las manos o de los trapos. Estas son otras imágenes de cuáles son las fuentes bacterianas causantes de las mastitis. Decíamos, como ven en la imagen superior, las manos sucias del ordeñador, las ubres de otras vacas por medio de la unidad de ordeñe. Decíamos de que una vaca esté infectada y no se produzca una desinfección, de la máquina puede llegar a infectar a otra. El propio cuerpo de las vacas, incluyendo la piel del pezón, por las secreciones nasal, vaginal. El ambiente, decíamos que se puede, cuando la vaca se acuesta, que puede ser el estiércol, la cama, el suelo, el agua. Fíjense en la imagen inferior, la que se encuentra en el medio, el equipo contaminado, tanto las jeringas, cánulas, recipientes, como es el sellador, cómo se observa la falta de higiene. Y también tenemos que tener en cuenta en nuestra zona o en las zonas cálidas la presencia de las moscas, tener en cuenta que es común encontrar los vectores que también pueden transmitir justamente los patógenos y que también los pueden transmitir cuando los terneros generalmente no se produce el destete total de los terneros y los terneros están con la madre en algún momento, como es el caso de los búfalos. En referencia a la fisiopatología de la mastitis, podrán observar en esta imagen
cuáles son en celeste o en azul, cuáles son los mecanismos de defensa que tiene el organismo y cómo se produce en rojo el riesgo de la infección o de la invasión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son la forma de defensa que tiene el organismo ante la infección? Es la misma eliminación de la leche. Y dentro de los mecanismos de defensa tenemos los mecanismos inespecíficos, como son los glóbulos blancos, los leucocitos, como línea de defensa, los específicos, los anticuerpos, y la misma eliminación que decíamos de los gérmenes por la leche, ¿no? Y dentro de las barreras defensivas que tiene el animal es el esfínter del pezón, que es un proceso físico, que esto está generalmente cerrado, que debe haber una estimulación para que éste se abra, y el canal de la ubre, que se dan procesos bioquímicos donde justamente el largo de este canal hace de que puedan actuar, digamos, los mecanismos de defensa para que no progresen los agentes infecciosos. El riesgo de invasión va a estar dado por los gérmenes. ¿Por dónde? Por el orificio externo del pezón, ¿no? Que si hay una lesión en este orificio y no funciona como tal, ¿sí? Es una vía de entrada importante. De esta manera se produce la transmisión de los gérmenes, invaden el canal del pezón y penetran a través del canal del pezón a lo que es en sí la glándula mamaria. Entonces, ¿de qué va a depender la llegada de los gérmenes a la ubre? Generalmente fuera de la extracción de la leche y durante la extracción de la leche. Fuera de la extracción de la leche, por el transporte pasivo de gérmenes por capilaridad, por succión y presión, o por el crecimiento activo de los gérmenes a nivel del canal mamilar. Y durante la extracción de la leche, por el transporte pasivo de los gérmenes, por efecto bomba durante la manipulación y por el reflujo de leche, decíamos, cuando no funciona correctamente las pezoneras. Entonces, ¿cómo se produce la patogenia de esta enfermedad? Tenemos una ubre sana, ¿sí?, que ante influencias ambientales desfavorables, como ya la vimos en la epidemiología, se convierte en una ubre debilitada. En presencia de los gérmenes patógenos que decíamos que se encuentran, se transforma en una ubre infectada. Y si siguen estando las influencias ambientales desfavorables, esa ubre se transforma en una ubre enferma. Esa es la patogenia de esta enfermedad. Con respecto a esta imagen, es continuando la patogenia, donde explica una vez más, con otras imágenes para hacerlo más claro, cómo se produce la mastitis y cuál es la defensa de la vaca contra la infección. Decíamos, como ven con el número 1, la defensa estructural de la ubre, donde decíamos que los leucocitos son las células somáticas, donde el epitelio y la longitud y el diámetro del canal del pezón van a actuar como defensas naturales. El esfínter con el tapón de queratina, que ese tapón de queratina se mantiene mientras no haya una estimulación y una bajada de la leche. Es por eso muy importante que estas estructuras estén presentes, porque son los que van a defender de quiénes, justamente, de las bacterias invasoras, ¿sí? Una vez que penetra, ¿sí?, la bacteria, cruzan las paredes de los ductos, como pueden observar. Las bacterias se localizan a nivel de las células secretoras sanas y empiezan a dañar las células secretoras.
Al dañar las células secretoras, decíamos que está muy irrigada la zona por los vasos sanguíneos, porque son los que se van a encargar de que se produzca a través de este pasaje de la leche. Entonces van a aparecer los leucocitos como células somáticas que van a envolver a la bacteria para tratar de frenar esta afección. La célula, y acá va a depender de la inmunidad del animal, ¿no es cierto? Estas células muertas en un alveolo, como ven, esa célula que alveolar, una vez que fue dañada, es reemplazada, como ven, por tejido conectivo, y de esa manera se transforma esa célula alveolar en un alveolo atrofiado, y es lo que nosotros después vamos a palpar, y que va a ser en un futuro, lo vamos a ver como las mastitis de curso crónico, donde ya ese tejido alveolar fue reemplazado por un tejido cicatrizal, y eso pone en riesgo obviamente la producción de leche a nivel de ese cuarto afectado. Con lo cual vamos a llegar a los cuadros clínicos, donde vamos a decir que los cuadros clínicos se representan por un iceberg, donde las mastitis visibles, o la que el productor ve o el tambero ve, solamente es el 2 al 3%, y que las subclínicas y no visibles, que forman parte del 97 al 98%, están por debajo del agua o no se observan, y que son las que mayores pérdidas le produce al productor. Entonces nosotros podemos clasificar según el cuadro clínico a las mastitis del punto de vista subclínicas, aquellas que no se observan las lesiones clínicas, pero sí hay, vamos a ver más adelante, cambios a nivel de la leche, de la secreción. En cambio, las mastitis clínicas, sí el productor las va a observar, como pueden ver, hipertérmicas, o sea, tienen temperatura, el color, el aumento del tamaño, congestivas, y que se pueden clasificar en subagudas, agudas y crónicas dependiendo de este curso, ¿no? En esta imagen lo que pretendemos en este cuadro demostrar es la influencia de la inflamación en la glándula mamaria en la producción de leche, donde lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, es que tenga lactosa, grasa butirosa, proteína, caseína, y que todos esos componentes van a estar disminuidos. Lo que va a estar aumentado van a ser las inmunoglobulinas como defensa, también las sales minerales, el calcio va a estar disminuido, el sodio va a estar aumentado, el potasio y el fósforo disminuido, todas características o condiciones que nosotros buscamos que estén aumentadas para mejorar la calidad de la leche, no solo de la leche en sí, sino de los derivados, como es el caso del queso. Para lo cual es muy importante poder establecer el diagnóstico de esta enfermedad, donde nos vamos a basar del punto de vista clínico, primero en la inspección. Vamos a observar la conformación de la ubre, cómo están los 4/4, el ligamento suspensorio mamario, el tamaño que tenga, el largo de los pezones. Luego que vamos a observar, vamos a palpar. Ustedes ya lo vieron esto en semiología, cómo se puede palpar en forma bimanual o monomanual, buscando alguna observando primero y luego palpando la consistencia de la glándula, que es una consistencia esponjosa,
que no tiene que ser firme. Vamos a palpar obviamente luego de que se haya ordeñado. Y no solo vamos a palpar la glándula, sino también vamos a palpar los ganglios, justamente para que nos arrojen datos de la salud justamente de esta ubre. Luego vamos a observar las secreciones. Para eso vamos a hacer antes del ordeñe la prueba de la regilia, que lo que se hace es descartar los primeros chorros y observar si la secreción tiene coágulos, el color, de qué manera se encuentra desde el punto de vista macroscópico, para observar justamente las mastitis desde el punto de vista clínica. Y lo otro que podemos realizar es la prueba del California Mastitis Test, que lo vamos a ver más adelante, donde justamente para poder diagnosticar las mastitis subclínicas, porque la leche macroscópicamente no vamos a ver ninguna alteración de la misma. Bueno, con respecto a esta serie de imágenes es para mostrarles cuando nosotros hablamos de producción intensiva, que es importante ver dónde están los animales, dónde descansan, cómo es, los corrales. Como pueden observar, fíjense el tamaño de las glándulas mamarias totalmente desarrolladas. En la imagen inferior hacia la izquierda, cómo el ligamento suspensorio está totalmente vencido. Fíjense el tamaño de la glándula mamaria, susceptible a golpes, a lesiones. Todos esos son datos a que tengo que tener en cuenta, porque predisponen a mastitis, y tenemos que tratar de ir eliminando paulatinamente este tipo de animales, porque también es tener en cuenta que estos son características heredables, que en la descendencia, en nuestra reposición, estamos dejando animales con estas características. Es muy importante determinar, por ejemplo, a la inspección las lesiones, como pueden ver. Fíjense, esto es una ubre que fue lastimada por un alambre de púa. Fíjense cómo hay lesiones a nivel a lo largo del pezón. Y que obviamente si tenemos que colocar las pezoneras en esos lugares le va a producir dolor al animal. Acuérdense que se va a segregar adrenalina, con lo cual no va a haber bajada de la leche, o va a estar interrumpido. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos puntos. Esta es otra imagen para demostrar lo que es en cuanto a lesiones a nivel del tamaño. Fíjense de lo que es el pezón, ¿no es cierto? El descenso, como el cuarto posterior compensó al desarrollo del cuarto anterior, y a ese tamaño de pezón obviamente las pezoneras no entran, con lo cual se hace la descarga de la leche a mano, y al hacerlo de esa manera, fíjense cómo ha lastimado el pezón, produciendo la lesión, como ustedes pueden observar. Seguimos mostrando lesiones. Fíjense cómo hay lesiones a nivel del pezón, que estas lesiones pueden ser sangrantes, que pueden lastimar justamente colocando las pezoneras, y que esto le va a producir un dolor al animal, como lo habíamos nombrado, a la vaca, y interrumpiendo ese. Otra imagen de lesión mostrando el compromiso ya a nivel de los 4 pezones, donde este animal está muy comprometida su producción por estas características. Al llegar a grados extremos como esto, que ya es una mastitis gangrenosa con un foco de necrosis en parénquima y fistulación, como pueden observar, ¿no?
generalmente cuando nosotros hablamos de mastitis lo hacemos desde el punto de vista a nivel del bovino, pero también podemos hablar de mastitis a nivel de los ovinos, de los caprinos, de los búfalos, y tener en cuenta que cualquiera de estas especies pueden sufrir esta enfermedad, y en este caso es como para mostrar una mastitis gangrenosa en una oveja, como se observa enrojecida. No solo hablamos de mastitis como decíamos, en las otras especies, sino también lo pueden ser las cerdas. Fíjense, mastitis aguda que abarca la parte delantera de la mama con hinchazón y enrojecimiento, y en la de abajo ya una mastitis crónica. Vamos a ver más adelante las enfermedades de los cerdos en el último módulo de enfermedades infecciosas, donde vamos a tener una patología que se llama MMA, mastitis mestritis agalactiae, en los cerdos, pero también, como decíamos, nos podemos encontrar ante la presencia de mastitis. Bueno, decíamos que la mastitis clínica podía estar aumentada la temperatura, había enrojecimiento, podría haber dolor a la palpación, y también iba a estar alterada las secreciones, donde, como ustedes pueden ver en esa gama de lesiones, donde pueden haber desde la presencia de coágulo hasta descamaciones y en algunos casos presentar sangre, ¿no? Bueno, en este caso es para demostrarle cómo se hace el California Mastitis Test. Se utiliza para ello una paleta que tiene 4 pocillos en los cuales se coloca un chorro de leche de cada cuarto, se confronta con el reactivo, que es un detergente que lo que hace es romper a nivel de las células que estén presentes en la leche, y un colorante con lo cual vira el color y también tiñe, digamos, ante la presencia de células, y cambia la consistencia, como pueden observar, ¿no? Se coloca, entonces decimos el reactivo, se hace movimientos para homogenizar el reactivo con la leche, y a los cabos de unos minutos pueden observar cómo la paleta en las imágenes inferiores se encuentra la leche con distintas consistencias, donde podemos decir que la que se encuentra hacia la izquierda y arriba hay una mastitis clínica, una mastitis subclínica. Lo vamos a ver más adelante cómo se clasifica el California Mastitis Test, y a ese cuarto deberíamos tomarle una muestra de leche para mandarla al laboratorio para diagnosticarla, y en los otros casos, por ejemplo, es negativo. En este caso, para demostrar en esta imagen que se encuentra hacia la derecha, cómo se observan coágulos de leche. En este caso ya es una infección clínica, porque hay lesión macroscópica que se observa a nivel de la secreción, entonces eso ya es una mastitis clínica. Recordemos que la mastitis subclínica es la leche, nosotros macroscópicamente no vemos nada, necesitamos colocar un reactivo, como es hacia la izquierda, donde pueden ver en la primera negativo, donde no hay espesamiento de la mezcla, y después cómo se va clasificando en una traza positivo débil, positivo evidente o fuertemente positivo, de acuerdo a cómo va cambiando la consistencia, ¿no? Una vez que identificamos cuál es el cuarto afectado, le decía que lo ideal sería que tomemos muestra con un recipiente estéril de
de ese cuarto para mandar al laboratorio y analizar e identificar cuál es el germen que nos está produciendo esa mastitis subclínica. Es importante aclarar que todas esas técnicas, lo que estuvimos observando, tanto el California Mastitis Test, la prueba de la regilia, se hace al pie de la vaca, y que esto, lo que vamos a nombrar a partir de ahora, ya es la muestra que se manda al laboratorio, donde lo que tomamos una muestra de leche para hacer el recuento bacteriológico, observar qué tipo de bacteria hay, que es muy importante saber, y cuánto hay, poder hacer un antibiograma para identificar a qué antibiótico es sensible, y el otro punto a tener en cuenta, además de las bacterias, es el recuento celular de la leche. Hoy, en la actualidad, se paga la leche no solo por la grasa butirosa como era antes, por la cantidad de grasa que tenía, sino por la calidad de la leche con menos células. Por ejemplo, como ustedes ven, muy bueno sería 125.000 células por mililitro. De satisfactorio estaría entre 250 y 350.000 células por mililitro, y malo o deficiente ya con más de 500.000 células por mililitro, que está demostrando ya una infección, una mastitis subclínica. Este recuento celular de la leche decíamos que lo podíamos hacer en forma indirecta al pie de la vaca con ese California Mastitis Test, que en forma indirecta nos mide la cantidad de células que hay en la leche. Y si no, lo hacemos con métodos más específicos, que es el método de Brit, que es un recuento electrónico que se hace. O también lo podemos hacer como si estuviéramos contando glóbulos rojos, contando glóbulos blancos en la leche, midiendo la cantidad de células que encontramos, que nos van a denotar la salud de esa glándula mamaria ante una supuesta infección o no. Esto es como para comentarles a manera de ejemplo. Fue un trabajo final de graduación de una alumna, Silvana Quiñones Box Silvana, que hizo en Misiones, en el Instituto de Línea Cuchilla, un trabajo justamente de tambo. Lo que ella realizó fue, en 3 momentos, clasificó a las vacas que estaban en ordeñe en las que tenían síntomas agudos, las que tenían crónico y las que no tenían síntomas del total. De esta manera pudo identificar soluciones de continuidad en el pezón. Estamos diciendo que esto era un ordeñe tecnificado, o sea, con máquinas. Y fíjense en la otra imagen hacia la derecha cómo se nota totalmente inflamado el ganglio retromamario. Otro de los puntos a tener en cuenta, como decíamos, en cuanto a síntomas que podían ver, el aumento del tamaño de la glándula mamaria, cómo se compensa una con respecto a otra, denotando ya mastitis desde el punto de vista crónica, y en algunos casos aguda por el color, como está enrojecido. Fíjense ya en el despunte, cómo la leche cambia de coloración, como ya hay una mastitis desde el punto de vista clínico en los animales. Y esta es una imagen, es la misma imagen, el mismo animal que veíamos más adelante, como el nódulo linfático retromamario está aumentado de tamaño, como se nota de perfil, justamente para mostrarle la importancia que tiene la palpación cuando uno están haciendo el diagnóstico. En este caso, la modificación crónica de la forma del pezón y de la glándula mamaria, denotando justamente ya lo avanzado del proceso en estos animales.
Como conclusión del trabajo podemos decir que lo que encontró esta alumna en su trabajo final de graduación, que el 67% de las vacas no tenía mastitis, que había un 10% que tenía mastitis subclínica grave, que había un 19% que tenía mastitis clínica aguda y un 4% que tenía mastitis clínica crónica. Una vez hecho el diagnóstico de situación, aplicó tratamiento y ahí podemos observar que de las mastitis clínicas agudas el 60% respondió, pero había un 40% que no lo hizo. De las mastitis crónica podemos decir que no respondió ninguno al tratamiento y que en realidad una mastitis crónica no se debiera tratar, se debe eliminar a los animales, lo vamos a ver, y una mastitis subclínica el 40% respondió y el 60% no lo hizo. Cuando nosotros establecemos un plan de control de mastitis, lo basamos en unos puntos que son el primero, el uso de un equipo de ordeño de buen funcionamiento. El otro punto importante es el tratamiento rápido y adecuado de los casos clínicos para que no pasen hacia la cronicidad y no sea una fuente de infección para el resto de las vacas. El otro punto, como habíamos hablado ya más adelante, la importancia de la terapia antibiótica al secado de la ubre. El otro tema es la desinfección posordeño de los pezones, porque justamente el animal es una puerta de entrada común y que está abierta a cualquier agente. Y por último, el rechazo de las vacas portadoras de infección crónica. ¿Por qué? Porque sigues teniendo el agente infeccioso y porque ese tejido que ha sido reemplazado cicatrizal no va a ser nuevamente, ese animal no va a volver a producir en las mismas condiciones de antes, y sobre todo porque es una fuente de infección. Entonces, ¿las mastitis se pueden tratar? Sí. Las subclínicas, tanto como las clínicas. Tengo que elegir el antibiótico en función al antibiograma. Lo puedo hacer en forma local, colocando justamente el antibiótico a nivel del pezón, en cada glándula mamaria, y luego justamente, en la glándula mamaria, y luego sellando el orificio, ¿no? Lo importante de este tema del tratamiento en sí es tener en cuenta qué antibiótico elijo por la leche, la carencia que tiene el producto, que no se puede utilizar la leche debe ser descartada, y el inconveniente que significa para la producción de vacas con mastitis, porque por más que tenga mastitis, a la vaca la tenemos que ordeñar igual. Por eso generalmente se ordeñan al final, y luego de ordeñarlas y eliminar esa leche, ¿sí?, debemos aplicar la terapia antimicrobiana, el tratamiento específicamente. Es muy importante la rutina del ordeñe en cuanto a la secuencia de las maniobras que se deben hacer en una rutina convencional, donde se debe lavar con manguera los pezones y el piso de la ubre. A continuación se debe hacer el despunte de los 4 pezones. Eso lo tenemos que hacer en un fondo para observar justamente la prueba de la rejilla, que la leche que salga no tenga coágulos, que no cambie de color, para poder ordeñar a esa vaca. Justamente en esta imagen se está haciendo la prueba de la rejilla. Fíjense, en este caso las manos del operador tienen guante, y esa es la prueba de la rejilla. En un recipiente se hace el despunte de los primeros chorros.
Luego se secan los pezones con una toalla de papel descartable o papel de diario que debe ser a nivel, tiene que ser individual por cada uno de los cuartos. Esta es otra imagen representando lo mismo, secando cada uno de los cuartos. Luego se coloca la pezonera. Es importante controlar que la pezonera encastre bien en el pezón, de que no cabalgue, como se dice, que no entre y salga el pezón con lesiones, porque tengan en cuenta que tiene que crear una presión negativa que asemeja a la succión que realiza el ternero para que se produzca la estimulación, justamente lo que habíamos hablado de la bajada de la leche. Esta es una imagen general de una sala de ordeño limpia. Fíjense la importancia de la limpieza de toda la sala, de cómo están colocando justamente las pezoneras, que funcionando, que la máquina esté controlando el operario, que las cosas se estén llevando adelante de la mejor manera, en forma rutinaria. Esta es otra imagen para mostrarle la rejilla, cómo se hace el despunte sobre esa rejilla para justamente diagnosticar si hay alguna vaca que tenga una mastitis clínica en el momento que se está por ordeñar. Bueno, esta es otra imagen en tambos más tecnificados. En la anterior eran breteas a la par, este sistema es en calecita, donde las vacas van entrando y los operarios van realizando todas las prácticas convencionales como leímos, como lo fuimos diciendo, digamos, que es el lavado de la ubre, el despunte, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo dice un cartel donde dice: trate a la vaca amablemente, limpie bien el pezón y su punta, despunte en un fondo negro, asegure que no haya tolondrones o coágulos de sangre o mala consistencia, luego selle bien los pezones de cada vaca, enjuague la máquina y el piso entre las vacas. La importancia de la higiene en todo este proceso de ordeñe que se hace en forma rutinaria. Por todo lo anteriormente expuesto, la importancia que tiene desinfectar con un antiséptico o sellador de barrera el orificio del pezón, con lo cual existen 10 mandamientos de un tambo para obtener leche de calidad. Uno es el arreo de las vacas hacia el tambo, debe ser lo más tranquilo. Hay vacas, una vez que se acostumbran los animales, solo se acercan al lugar del ordeñe, a la sala de ordeñe, escuchan la radio y se van acercando solas, es una costumbre que se adquiere. La higiene del personal, la preparación de la ubre, la desinfección o sellado de los pezones post-ordeño, el mantenimiento del equipo de ordeño que ya lo... El secado terapéutico de las vacas, la detección temprana de las mastitis clínicas, la identificación de aquellas mastitis subclínicas a través del California Mastitis Test como técnica rutinaria, hacerla cada 20 a 30 días, el descarte de las mastitis, de las vacas con mastitis crónica y el lavado del equipo de ordeño. Como conclusión de este tema tan importante, porque somos generadores de alimento, porque estamos produciendo leche y sus derivados, la importancia que tiene el concepto de una sola salud, de producir lo más ecológicamente sustentable desde el punto de vista de que el producto final, que es la leche, sea libre de residuos de antibiótico, que tenga buena calidad, bajo contenido de células, que no tenga bacterias que puedan contaminar al hombre,
que los residuos de los productos que utilicemos para producir esta leche, ¿sí? Tanto antiparasitarios, tanto drogas, tanto alimentos, todo lo que utilicemos sea reciclable, tengamos en cuenta los desechos, qué hacemos con el agua, cómo eliminamos el agua, cómo mantenemos el equilibrio con el medio ambiente, teniendo en cuenta lo que dijimos hasta al comienzo de este tema, que la producción lechera es muy importante para nuestro país, que ha decaído, pero que se ha tecnificado, de que estamos hablando de mayor unidad de superficie por vaca, se ha intensificado, decíamos, en cuanto a la producción. Entonces, todos los elementos que conforman o que constituyen esta producción sean usados de la forma más ecuánime posible, teniendo en cuenta el equilibrio entre la salud animal, ¿sí?, como la salud humana y la salud ambiental. El compromiso que tenemos los veterinarios como efectores en la salud pública. Nada más.